La lluvia golpeaba el parabrisas con furia, borrando la silueta del faro que se alzaba frente a nosotros. Era imponente, una cicatriz de piedra gris contra el cielo plomizo. ¿Estás seguro de esto, Mateo?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Mateo, mi amigo y compañero de investigación urbana, ignoró mi duda, enfocado en la carretera inundada. La historia es demasiado buena para dejarla pasar, Sofía. El faro de los lamentos. La leyenda de la guardiana. Nadie ha entrado allí en 80 años, excepto, según dicen, ella. Nos adentramos en el terreno rocoso que rodeaba el faro, el viento aullando como un alma en pena. El lugar era desolador, un cementerio de esperanzas rotas. La puerta principal, de madera podrida, cedió con un gemido lastimero. El interior estaba sumido en una oscuridad absoluta, el olor a humedad y salitre impregnando cada rincón. Encendimos nuestras linternas, los haces de luz bailando sobre las paredes cubiertas de musgo. Según los archivos que conseguí, dijo Mateo, revisando su libreta, el faro fue construido en 1912. Fue dirigido por un hombre llamado Samuel Blackwood y su esposa, Elara. Elara era peculiar. Una mujer solitaria, obsesionada con el mar, con las leyendas indígenas de espíritus marinos. Un crujido resonó en el piso superior. Nos detuvimos, tensos. ¿Qué fue eso?, susurré. Debe ser el viento, respondió Mateo, aunque su voz delataba su nerviosismo. Continuamos ascendiendo por la escalera de caracol, cada escalón quejumbroso bajo nuestros pies. Llegamos a la sala de máquinas, un laberinto de engranajes oxidados y tuberías corroídas. En una pared, encontramos un viejo retrato, un hombre de mirada severa y una mujer de belleza melancólica, con ojos que parecían seguirnos. Samuel y Elara Blackwood. Dicen que Elara comenzó a actuar de forma extraña después de un naufragio, continuó Mateo. Un barco carguero, el Esperanza, se estrelló contra los arrecifes cercanos durante una tormenta. Samuel hizo todo lo posible para ayudar, pero no pudieron salvar a nadie. Elara, en cambio, se quedó mirando el mar, con una sonrisa en los labios. De pronto, una ráfaga de viento cerró la puerta de la sala de máquinas con un estruendo. El retrato de Elara cayó al suelo, el cristal rompiéndose en 1000 pedazos. Saltamos del susto. Vamos a ver el nivel superior, dije, intentando ignorar la sensación de ser observados. Subimos hasta la linterna, el corazón del faro. La vista desde allí era impresionante, el océano extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Pero algo no estaba bien. En el suelo, encontramos una serie de dibujos extraños, realizados con lo que parecía ser carbón. Representaban figuras marinas grotescas, rituales oscuros, y el mismo faro, rodeado de llamas. Esto es inquietante, murmuró Mateo, examinando los dibujos. Parece la obra de alguien con una mente perturbada. Entonces, lo oímos. Un canto suave, casi imperceptible, que parecía provenir del interior del faro. Un canto antiguo, en una lengua que no reconocíamos. Nos acercamos a la puerta, abriéndola con cuidado. Nos encontramos en una pequeña habitación, oculta tras una pared falsa. En el centro de la habitación, había un altar improvisado, adornado con conchas marinas y huesos de animales. Y sobre el altar, un diario encuadernado en cuero. Mateo lo tomó con manos temblorosas. Este es el diario de Elara Blackwood, dijo en voz baja. Comenzó a leer en voz alta, el mar me habla. Me revela secretos que ningún hombre puede comprender. El Esperanza no fue un accidente. Fue un sacrificio. Una ofrenda a las profundidades. Y yo, Elara Blackwood, soy la guardiana. La que vela por su despertar. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. ¿Un sacrificio? ¿De qué está hablando? Mateo continuó leyendo, Samuel no lo entiende. Él cree que estoy loca. Pero yo sé la verdad. El mar exige tributo. Y yo estoy dispuesta a darlo. De repente, la habitación se oscureció. Las linternas dejaron de funcionar. Estábamos a oscuras, solos con el canto que se hacía más fuerte, más intenso. Sentí una presencia a mi lado, una respiración fría en mi cuello. Mateo, susurré, presa del pánico. Siento algo. Una voz,
suave como el murmullo de las olas, respondió: «Bienvenida, Sofía. El mar te ha llamado». Una figura emergió de la oscuridad, una mujer vestida con ropas antiguas, con el cabello largo y oscuro y ojos que brillaban con una luz extraña. Era Elara Blackwood. O al menos, una imitación de ella. Su piel era pálida como la luna, sus labios delgados y sus dedos largos y huesudos. «¿Quién eres tú?», tartamudeé. «Soy la guardiana», respondió Elara, con una sonrisa inquietante. «Y tú eres mi huésped». Intentamos huir, pero la puerta se cerró de golpe, bloqueándonos en la habitación. El canto se convirtió en un rugido ensordecedor, el suelo tembló bajo nuestros pies. Vimos como el altar comenzaba a brillar con una luz verde y enfermiza. «Está invocando algo», gritó Mateo. «Tenemos que salir de aquí». Mientras luchábamos por abrir la puerta, Elara se acercó a nosotros, extendiendo sus manos hacia nosotros. «El mar quiere compañía». En ese momento, recordé algo que había leído en los archivos. Una leyenda local que hablaba de una criatura marina ancestral, un ser de las profundidades que exigía sacrificios humanos. Y según la leyenda, la guardiana era la que se encargaba de llevar a los sacrificios al mar. «La leyenda es real», dije, con voz temblorosa. «El mar necesita sacrificios». Elara sonrió. «Exactamente. Y tú y Mateo, sois la ofrenda perfecta». De repente, un rayo de luz atravesó la oscuridad, iluminando la habitación. Mateo, usando su teléfono, había conseguido encender la linterna. Con una fuerza desesperada, golpeó la puerta repetidamente, hasta que finalmente cedió. Salimos corriendo de la habitación, del faro, sin mirar atrás. Corrimos por la playa, con el viento y la lluvia azotándonos la cara. El canto de Elara resonaba en nuestros oídos, una promesa de venganza. Cuando llegamos al coche, nos detuvimos para respirar, mirando hacia atrás al faro. La luz, que durante tanto tiempo había sido un símbolo de esperanza, ahora parecía una amenaza. Una advertencia. «¿Crees que se ha ido?», pregunté, temblando. Mateo negó con la cabeza. «No lo creo. Elara Blackwood, la guardiana, seguirá esperando. Siguiendo llamando a los barcos. Siguiendo reclamando sus sacrificios». Miré al mar, la oscuridad impenetrable. Sabía que nunca olvidaríamos lo que habíamos visto en el faro de los lamentos. Sabía que la leyenda era real. Y sabía que el mar siempre recordaría nuestra visita. Ahora, cuando miro ese faro desde la costa, no veo una estructura abandonada. Veo una prisión para un espíritu vengativo, esperando el momento oportuno para volver a reclamar a sus víctimas. Y cada vez que escucho el canto del mar, me pregunto si no es la voz de Elara, llamándonos de vuelta a las profundidades. Script, el coche se adentraba en la carretera serpenteante, dejando atrás las últimas luces del pueblo. La lluvia no había amainado, sino que parecía intensificarse, como si el propio cielo llorara la tragedia que habíamos presenciado. «¿Crees que alguien más sabe sobre esto, Mateo?», pregunté, mi voz apenas audible por encima del rugido del viento. Mateo, pálido y visiblemente afectado, negó con la cabeza. «No lo creo, Sofía. La historia del faro de los lamentos siempre se ha considerado una leyenda, un cuento para asustar a los niños. Nadie se toma en serio la historia de la guardiana. Pero yo sí. Yo había visto sus ojos, la frialdad inhumana en su mirada. Había sentido su presencia, la oscuridad que emanaba de ella. Entonces, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué nadie ha entrado en el faro en 80 años? Mateo suspiró, apretando el volante con fuerza. Quizás porque todos los que lo intentaron, simplemente desaparecieron. O quizás, porque la leyenda es una advertencia. Una advertencia para que no nos acerquemos demasiado a la verdad. La verdad. Esa era la que nos había traído hasta allí, a ese lugar maldito en la costa. La verdad detrás de la leyenda. Habíamos comenzado nuestra investigación como dos jóvenes investigadores urbanos, buscando una historia emocionante para nuestro canal. Pero lo que habíamos encontrado era mucho más de lo que habíamos esperado. Era una historia de locura, de sacrificio, y de un antiguo pacto entre la humanidad y las profundidades del mar según los archivos del ayuntamiento, continuó Mateo. Samuel Blackwood, el constructor del faro,
Era un hombre obsesionado con la seguridad de los navegantes. Quería construir un faro que guiara los barcos a puerto seguro, sin importar la tormenta. Pero su esposa, Elara, era diferente. Ella veía el mar como algo más que una fuerza natural. Lo veía como un dios, un ser poderoso y caprichoso que exigía respeto y, a veces, ofrendas. Recordé el retrato que habíamos encontrado en la sala de máquinas. Elara Blackwood, una mujer de belleza inquietante, con una mirada que parecía perforar el alma. Los archivos también mencionan que Elara era una practicante de las antiguas creencias indígenas, dije. Creía en los espíritus del mar, en las criaturas que habitaban las profundidades. Y parece que estaba convencida de que él, Esperanza, no fue un accidente. Mateo asintió. Los informes de la época sugieren que Samuel estaba devastado por la pérdida de los tripulantes del Esperanza. Él se culpaba a sí mismo por no haber podido evitar el desastre. Pero Elara parecía aliviada. Como si la tragedia fuera parte de un plan más grande. De repente, el coche comenzó a fallar. El motor tosió y se apagó, dejándonos a oscuras en medio de la tormenta. ¿Qué ha pasado?, pregunté, presa del pánico. Mateo intentó arrancar el coche, pero fue en vano. No lo sé, dijo, frustrado. Parece que la tormenta ha dañado el sistema eléctrico. Estábamos atrapados. A kilómetros del pueblo más cercano, en medio de la noche, con el faro de los lamentos vigilándonos desde la distancia. La idea de pasar la noche en el coche, expuestos a la furia de la tormenta y a la presencia de Elara, era insoportable. Tenemos que volver al faro, dije, a pesar de mi miedo. Al menos allí tendremos algo de refugio. Mateo me miró con incredulidad. ¿Estás loca? No podemos volver allí. Es demasiado peligroso. No tenemos otra opción, respondí. Y quizás, si investigamos más en la habitación donde encontramos el diario, podamos encontrar alguna pista sobre cómo detener a Elara, sobre cómo romper el pacto con el mar. Mateo suspiró, sabiendo que no podría convencerme de lo contrario. Está bien, dijo. Pero ten cuidado, Sofía. No quiero perderte. Nos pusimos los impermeables y salimos del coche, enfrentándonos a la tormenta. El viento nos empujaba con fuerza, la lluvia nos cegaba. Cada paso era una lucha. Pero seguíamos caminando, impulsados por la necesidad de descubrir la verdad y de escapar de la maldición del faro de los lamentos. Cuando llegamos al faro, la puerta principal estaba abierta, como si nos estuviera esperando. Entramos con cautela, sintiendo la atmósfera pesada y opresiva del lugar. La habitación donde habíamos encontrado el diario estaba oscura y fría. Mateo encendió su linterna, iluminando la estancia. En el altar, encontramos algo nuevo. Una pequeña caja de madera, adornada con símbolos marinos. Mateo la abrió con cuidado. Dentro, había un amuleto de conchas marinas, envuelto en un trozo de tela antigua. Este amuleto, dijo Mateo, examinándolo con atención, es un símbolo de protección. Se utilizaba en las antiguas ceremonias indígenas para protegerse de los espíritus malignos del mar. ¿Crees que Elara lo usaba?, pregunté. No lo sé, respondió Mateo. Pero parece que lo dejó aquí a propósito. Quizás quería que lo encontráramos. Quizás, quería darnos una oportunidad. De repente, escuchamos un ruido proveniente del piso superior. Un sonido suave, como el susurro de las olas. Nos detuvimos, tensos. ¿Qué fue eso?, susurré. No lo sé, respondió Mateo, con voz temblorosa. Pero no me gusta. Nos acercamos a la escalera de caracol, con la linterna apuntando hacia arriba. A medida que subíamos, el sonido se hacía más fuerte. Llegamos a la linterna, el corazón del faro. Y allí, en el suelo, encontramos algo que nos heló la sangre. Un nuevo dibujo, realizado con carbón. Representaba a Elara Blackwood, de pie en la orilla del mar, ofreciendo un sacrificio a una enorme criatura marina, con tentáculos y ojos brillantes. Y al pie del dibujo, una única palabra escrita en una lengua antigua, despertar.